Buenos días a todos. Un placer y un agradecimiento muy especial estar hoy compartiendo con el doctor Luis Yang esta charla y con ustedes, chicos y profesores del Colegio Danés. Así que agradecerle muy especialmente el tiempo que nos va a dedicar Luis a charlar con nosotros y a sacarnos dudas y a que ustedes puedan interactuar y consultarle todas estas cuestiones que han estado analizando y estudiando. Les cuento que Luis es un médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, que después continuó sus estudios en Estados Unidos y actualmente trabaja en el Instituto Baker de la Universidad de Cornell en Nueva York. ¿Es así, Luis? Y en el Departamento de Microbiología e Inmunología. Él es virólogo molecular y hace muchos años que está trabajando en el tema virus y por eso nos va a contar no solamente de su trabajo, sino las investigaciones y los nuevos descubrimientos y hallazgos que se han hecho en estos tiempos. Así que, bueno, insisto, un placer muy grande tenerte con nosotros, Luis, y agradecerte como siempre. Y yo ahora, hecha la presentación, te dejo en compañía, por supuesto, voy a estar aquí desde ya, de las profesoras y me gustaría que se presentaran, chicas. Cintia Saviano, profesora de biología de quinto año, Susana Reta, profesora de biología genética y sociedad, también en el caso de Susana está en sexto año, ciencias naturales, y Romina Cabral, que es profesora de ciencias naturales de los chicos de primero, que es el aula que ves por allí con varios chicos sentados. Agradecerle también a los chicos que se están conectando desde casa, y bueno, te escuchamos, Luis, y quedamos contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Muchas gracias a todos por estar acá. Aunque me introdujeron recién, soy necochense, aunque no nací en Necochea, fue donde me crié, del Colegio Nacional. No voy a decir mi edad, no es mentir, no es secreto, pero voy a decir que cuando yo me acuerdo, el Colegio Danés estaba sobre calle de tierra, después hubo una calle de asfalto de una sola mano solamente enfrente del Colegio Danés, y después yo me fui y vi cómo se fue asfaltando en esa zona. Soy veterinario, en algún momento hice un poquito de trabajo con vacas. Viví en Necochea de todos modos muchos años. Durante la época que estaba en la universidad volví en los veranos y después estuve un par de años y eventualmente me fui a Estados Unidos, hice el doctorado en virología y seguí con la carrera y terminé trabajando con virus humanos y hace unos 20 años más o menos trabajando en antivirales de espectro amplio, preparándonos para una pandemia. Sin entrar en muchos detalles, seguro que la gran mayoría, si no todos, alguna vez han tomado algún antibiótico. Entonces, si vamos al doctor y tenemos una enfermedad bacteriana, salimos del doctor con un antibiótico. Si vamos al doctor y resulta ser que es una enfermedad viral, nos dicen, anda a casa y descansa porque es un virus y no hay nada que hacer. Porque así como tenemos antibióticos que son activos contra muchas bacterias, en contraste, cada antiviral es específico por un solo virus en general, lo cual significa que tenemos muy pocos antivirales contra muy pocos virus. Lo que ha sucedido ahora no es nada nuevo, es nuevo en la magnitud, en la escala y en los últimos 50 años. Pero virus se mueven entre las distintas especies. Los estudiantes de acá ninguno se va a acordar, tal vez alguno de los profesores, maestras, directores y demás se acuerden de cuando el parvovirus llegó a los perros en los 70. El parvovirus canino fue una epidemia mortal, que el que tenía un perro realmente estábamos en pánico, porque si el virus entraba se morían prácticamente todos. Ese fue un episodio reciente y muy bien documentado, por eso lo menciono, pero ha habido entradas de virus en poblaciones animales desde siempre y todo el tiempo, incluyendo la población humana, incluyendo coronavirus. Con esa introducción voy a dejarlo ahí, así abro la puerta para discusiones y preguntas, porque estoy seguro que van a tener muchas cosas que tienen en la cabeza en este momento, muchas preguntas, muchas dudas. Tengo que reconocer que veo desde afuera la situación en Argentina es muy complicada porque se
presenta demasiada opinión como información, muchas veces contradictoria y muchas veces alarmista, y es muy difícil de entender realmente lo que sucede. Así que no hay malas preguntas, y si alguno tiene una pregunta tonta, están preguntando al experto para eso, así que no tengan miedo. No sé quién quiere empezar. Ay, tenemos ahí una acople. Esa no la entendí. Esa no, ¿no? Ahí vemos a Sexto, chicos de Sexto que están por allí. Bueno, no sé quién quiere empezar con las preguntas, como dice Luis. Hola, ¿se escucha? ¿Te escucha, sí? Adelante. Ah, te hablaba del curso Sexto Naturales y tenía unas preguntas anotadas acá para hacerte. ¿Cómo no? Que tenemos unas preguntas anotadas acá para hacerte. Ah, eh, la primera pregunta era, ¿qué vacunas se pueden combinar y por qué? Una pregunta excelente, y en este momento en Argentina, en frente de todos. Eh, Voy a hacer una respuesta un poco larga. Por favor, tengan paciencia. Las vacunas que existen en este momento contra el coronavirus, el SARS-coronavirus, el COVID, que están disponibles, son de tres tipos. Una son las vacunas que es el virus muerto, que lo que consiste es en crecer el virus, matarlo y usar el virus muerto como vacuna. Eso para, bueno, no se usa más, pero la vacuna original contra la rabia, que los más grandes de este grupo, si alguna vez nos mordió un perro, la hemos recibido, era un tipo de vacuna así. El virus se lo crece, se lo mata y se usa. Esas dos vacunas en Argentina, la que está es la de Sinopharm, en Chile es la de Sinovac, en Uruguay es la de Sinovac y en Brasil es la de Sinovac, y me refiero a los países limítrofes porque sé que gente se ha movido entre países a veces para vacunarse. Esas vacunas contra este coronavirus no son muy efectivas. Eh, Dan algo de protección, pero no mucho. Los otros tipos de vacunas que hay, todos tienen distintas formas de llegar al mismo resultado, que es producir una proteína del virus, que es la proteína S o Spike. No sé si traducen el nombre en español, pero me voy a referir como la proteína S, que es la proteína que el virus usa para entrar en las células. La razón por la que es esta proteína siempre es porque esa proteína estimula el sistema inmune muy bien en todos los coronavirus conocidos durante la infección natural. Así que todos los que se dedicaron al desarrollo de vacunas fueron por esa proteína. Cómo se expresa la proteína realmente no es muy importante. Las proteínas se expresan de una forma. El gen está en el DNA, se convierte en el mensajero, que es el RNA, y el RNA se traduce en la proteína. Eso es lo que sucede con todos los genes de nuestro cuerpo, con todos los genes de la mayoría de las cosas. Podemos expresar la proteína usando DNA, y eso es lo que se hace con las vacunas de vectores virales, que son adenovirus. Los adenovirus que se usan para la vacuna tienen un genoma de DNA, entra en la célula, el DNA se copia en el RNA y el RNA se traslada a la proteína y la proteína se expresa y estimula al sistema inmune. Hace muchos años, y podemos hablar de eso más adelante, alguien tuvo la idea de saltear el DNA y producir proteínas en células a través del RNA, que es el estado intermedio. Esas son las vacunas, perdón, las vacunas de adenovirus que están en Argentina es Sputnik, AstraZeneca y ahora CanSino, que no sé si ya se empezó a usar. Está en Argentina, pero no sé si ha empezado a usar. Hace algún tiempo y totalmente, mucho antes del coronavirus y totalmente independiente de vacunas, la idea de expresar proteínas del RNA directamente para para enfermedades genéticas en realidad fue desarrollada. Entonces las vacunas de RNA, que son las de Pfizer y Moderna, saltean el DNA, simplemente transfieren el RNA a la célula, el RNA se traduce en la proteína y la proteína se expresa. La razón por la que hice esta respuesta larga es para tratar de explicar que más allá de que sea una vacuna de adenovirus como Sputnik o AstraZeneca o una vacuna de RNA,
perdón, en español es ARN. Estoy usando la abreviación en inglés. Una vacuna de ARN mensajero, como la de Pfizer o Moderna. Las dos producen, no son idénticas, pero la misma proteína S. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual no mezclar ninguna vacuna con ninguna vacuna de las efectivas, que con eso me refiero a las de adenovirus y las de ARN mensajero. No hay ningún problema con mezclarlas, no hay ninguna contraindicación. Las dos expresan el mismo tipo de proteína, la inmunidad que producen es buena. Canadá lo viene el primer país que empezó a combinar vacunas en forma bastante masiva. Y ahora empiezan a aparecer los ensayos clínicos demostrando que realmente no hay ninguna desventaja en absoluto de mezclar vacunas. Entonces, lo que yo diría es cualquiera de las vacunas entre las de adenovirus, que es Sputnik y AstraZeneca, y ARN mensajero, Pfizer y Moderna, se pueden mezclar sin ningún problema con buenos beneficios. La vacuna inactivada, que es la de Sinopharm en Argentina, no es muy potente y en realidad sería prudente tener 2 dosis de Sinopharm más una dosis de cualquier otra. Eso, o una dosis de Sinopharm, una dosis de una de adenovirus y una dosis de RNA mensajero. Voy a hacer una aclaración final. Mucho más importante que cuántas dosis es cuánta gente vacunada con una dosis hay alrededor mío. Si yo quiero protegerme, lo más importante no es cuántas vacunas me doy yo, sino cuánta vacunación hay en el lugar donde estoy. No sé si quedó en claro, sí, o fue muy largo. No, sí, quedó claro. Con respecto a eso de las dosis, también te queríamos preguntar por qué son 2 y no solo una. Otra pregunta excelente y volvemos a los principios básicos de virología e inmunología. Cualquier vacuna contra cualquier enfermedad, aunque sea una toxina como el tétano, aunque sea una enfermedad bacteriana o aunque sea una enfermedad infecciosa, lo que la vacuna hace es educar al sistema inmune. Entonces la idea es presentar proteínas o componentes del agente patógeno en una forma tal que la persona no se enferme, pero que el sistema inmune aprenda a reconocerla. El balance, la mejor vacunación siempre es con una vacuna que es más patogénica. Las vacunas que producen más enfermedad protegen mejor en general. Entonces el balance con una enfermedad es tratar de encontrar una forma de estimular al sistema inmune que sea suficientemente buena sin producir enfermedad. Ya hace mucho tiempo, en la historia de vacunas, una de las tecnologías que se desarrolló para esto es no usar el patógeno, no usar el virus, no usar la bacteria, sino componentes del virus o de la bacteria. Por ejemplo, las vacunas estas contra el coronavirus expresan la proteína S solamente. Nadie se puede enfermar porque el virus no está ahí. El problema es que eso no le enseña al sistema inmune muy bien. Entonces la solución que se usa con muchas vacunas, cualquiera que haya tenido bebés sabe que los bebés, es decir, las vacunas que se les dan, muchas de las vacunas son múltiples dosis. Si alguno ha recibido de adulto la vacuna de la hepatitis B, son 3 dosis. Es uno de los recursos comunes. Se usa una primera dosis para empezar a enseñar al sistema inmune y lo que sucede con esa dosis, hay una expansión o se multiplican las células del sistema inmune que reconocen a esa proteína que se llama un antígeno del agente patogénico. 15, 20, 30 días después se da una segunda dosis y ahora hay más células que la reconocen y todas esas células aprenden a responder mejor. Entonces la inmunidad es más alta. En el caso de estas vacunas, es interesante porque todas las vacunas que se están usando hubieran sido aprobadas con una sola dosis. ¿Cuándo se las estaba desarrollando? Por el tema de que se necesitaba una vacuna muy rápido. Nadie se animó a proponer un ensayo clínico con una sola dosis, excepto por Janssen. Todos los demás no se arriesgaron a ir con una sola dosis porque tenían miedo de no llegar al 50% de protección. Entonces se hicieron los ensayos clínicos con 2 dosis y una vez que haces eso, la aprobación es con 2 dosis. Entonces las vacunas están aprobadas con 2 dosis.
El nivel de protección con una dosis de estas vacunas es, la verdad, que mucho más alto, por ejemplo, que el nivel de protección de la vacuna de la gripe. Es equivalente o más alto incluso que la vacuna actual de la polio, que es el virus vivo, no la que recibimos nosotros, los más viejos, que era el virus, perdón, la vacuna actual es virus muerto. Los más viejos recibimos el virus vivo, que era muy, muy potente. La verdad que estas vacunas nos sorprendieron a todos, incluso a quienes las estaban produciendo, lo sé de primera fuente. El nivel de protección que dan es muy, muy alto. 2 dosis es mejor, 1 dosis es suficiente. Pregunta excelente. Tenemos levantadas manos por allí en Sí. quinto y en primero. No sé quién quiere seguir. Puedo invitar a Cintia. No, hay acople, que apaguen los micrófonos de los celulares. Hay 2 micrófonos cerca. Ahí. Ya estamos. ¿Ahí me ven? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo le Bueno. va? Un gusto realmente escucharlo nuevamente, porque nosotros como profes lo hemos escuchado anteriormente. Bueno, acá estoy con mi grupo de quinto naturales, y hay otro grupo que está desde casa, la otra burbuja, y la verdad que los chicos vienen trabajando desde hace un par de semanas ya, tema de virus, y para introducir un poco el tema y para generar preguntas. Y bueno, les paso algunas preguntas que tienen que ver con el tema que estaba hablando. Los chicos preguntaban, porque acá en Argentina se está interaccionando distintas marcas de vacunas. Y bueno, y esto ha generado bastantes dudas, sobre todo para aquellas personas que recibieron una dosis de Sputnik la primera vez, y ahora, bueno, interacciona con AstraZeneca y con Moderna. ¿Puede tener efectos secundarios? ¿Qué problema hay? ¿Hay algún efecto adverso? No sé. ¿Qué opina usted sobre esta interacción? Muy buena pregunta. La respuesta concisa es: no hay ninguna contraindicación, no hay ningún riesgo y es efectivo combinar las distintas vacunas. Esa es la respuesta corta y directa. El tema de las vacunas y las marcas, voy a poner una pregunta a todos y levante la mano el que sepa qué vacuna recibió contra, digamos, por ejemplo, el polio. ¿O qué vacuna recibió de bebé o le dio a su bebé contra la difteria? Todas las vacunas que usamos, hay más de un productor. Todas las vacunas que usamos tienen marcas y tienen nombres. Hasta ahora nadie las conocía. Ahora estamos hablando mucho de las marcas y los nombres y estamos usando los números sin entender lo que significan. Se habla mucho, por ejemplo, de un nivel de protección del 70, del 90, del 60, lo cual no significa que yo tenga 10% de chance de infectarme, o 30 o 40, que es lo que da la impresión que significaría. Si puedo tomar un poco de tiempo. Cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos, y voy a redondear los números y son números inventados, pero más o menos alrededor de los números reales. Los primeros ensayos clínicos se hicieron 1 a 1. Una persona recibía la vacuna, una persona recibía el placebo. A esta altura, que las vacunas sabemos son efectivas, se usan distintos diseños, pero la original fue 1 a 1. 20.000 personas recibieron la vacuna, 20.000 personas recibieron el placebo. El área de ensayos clínicos es muy madura, los entendemos muy bien. Entonces, se sabía que para detectar protección teníamos que tener más o menos 200 infecciones. Entonces, cuando hay 200 infecciones entre todos los que recibieron la vacuna o el placebo, se descubre quiénes recibieron la vacuna y quiénes recibieron el placebo. De esos 200 infectados, 180 habían recibido el placebo, 20 la vacuna. ¿Sí? Si sumamos 180 más 20 es 200, 20 es el 10%, eso es un 90% de protección. Pero lo que quiero llamar la atención es que entre los vacunados hubo 20 infecciones en 20.000 vacunados. La posibilidad de infección era 1 en 1.000.
no 10%. ¿Sí? En ese momento había mucho virus circulando y por eso la posibilidad de infectarse era 1 en 1000. Si bajamos la circulación del virus a la mitad, esto es una extrapolación inventando los números, las posibilidades de infectarse en vez de 1 en 1000 pasan a ser 1 en 5000. No es lineal. ¿Sí? Entonces, no es tan importante si la vacuna protege el 90 o el 70, sino cuánta gente hay vacunada y cuánto circula el virus. Una vacuna del 70% usada en la población en general es tan efectiva como una vacuna del 90% usada en la población general. El factor crítico es cuánta gente está vacunada, no cuántas dosis recibe la persona. Otra cosa que, por ejemplo, se ha hablado mucho en Argentina es la proveniencia de las vacunas, la Covishield que es producida en India. De nuevo, la mayoría de la gente no sabe, pero todos hemos recibido vacunas producidas en India. India ya hace muchos años produce por lo menos la mitad de las vacunas que se consumen en el mundo. Tal vez no el producto final, pero por lo menos los principios que van a la vacuna. India es el mayor productor de vacunas mundial, already desde hace mucho tiempo. Hola, nosotros somos de Primero a Primera. Mi nombre es Francisca y hoy te queríamos hacer una pregunta hablando de la vacuna Moderna que ahora se está dando mucho en Argentina. Te queríamos preguntar si vos la recomendás en los niños de 12 a 17 años. Bueno, primero, yo no soy médico, yo no recomiendo ni dejo de recomendar nada. Lo que puedo dar es la información sobre lo que sabemos de las vacunas. Todas las vacunas son efectivas, no hay ninguna vacuna que esté contraindicada en ese grupo. La vacuna de Moderna y la de Pfizer han terminado los ensayos clínicos en ese grupo y por lo tanto están aprobadas para el uso en ese grupo. Sé que en Argentina se hizo una campaña grande por los chicos con otras enfermedades, perdón. Comorbilidad. No lo puedo decir en español, comorbilidad. Gracias. Sé que se hizo una campaña grande, pero al mismo tiempo tengo que dar la advertencia de que los ensayos clínicos no incluyeron menores con comorbilidades. No hay ninguna razón por la que pensar que no sea efectiva, pero quiero aclarar que los ensayos clínicos comorbilidades era uno de los criterios de exclusión, como se hace siempre. Se empieza con las poblaciones sanas y después se expande. Están aprobadas acá para uso en ese grupo. Otras vacunas han sido probadas, no están aprobadas, pero no han demostrado ningún problema. La respuesta es, si queremos controlar la epidemia, vamos a tener que vacunar incluso a los menores de 12 años lo más rápido posible. En este momento se habla mucho de los porcentajes de vacunación, en Argentina como en todo el mundo, y de nuevo se ha perdido en el mensaje que esos porcentajes excluyen a los menores de 12 años, que depende del país, estamos hablando de alrededor de un 16% de la población. Entonces, cuando se dice que un país tiene el 90% de vacunados, en realidad es el 75%. Cuando se dice que tiene el 50%, en realidad es el 35%. Y esa diferencia es muy importante y muchas veces cuando la gente dice las vacunas no sirven, es porque dicen se ha vacunado todo el mundo, pero no se ha vacunado todo el mundo. Hay mucha gente sin vacunar en todo el mundo. Muy buena pregunta, gracias. Muchas gracias. Hola, yo soy de Sexto Naturales y te quería preguntar si es verdad que alguna vacuna como efecto secundario puede causar trombosis. Una pregunta excelente. Y vamos de nuevo, voy a dar 2 pasos para atrás. Mucho se debate de la seguridad de las vacunas. Y esta es una pregunta referida a la seguridad de las vacunas. El debate está fuera del blanco. Todo lo que hacemos en la vida, en todas las decisiones, es un análisis de riesgo-beneficio. ¿Cuál es mi beneficio de vacunarme en contra de cuál es el riesgo de vacunarme? Si no me vacuno y tengo COVID, mi riesgo de trombosis es muy alto. Digamos, 3, 4, 5%. Si me vacuno, hay una probabilidad de que ciertas vacunas, que es la de AstraZeneca, en ciertos grupos tenga un riesgo de trombosis muy, muy bajo. No sé cuánta gente en este grupo ha viajado en avión,
pero el riesgo de vacuna en el grupo que potencialmente tendría el riesgo más alto de trombosis por una vacuna como la de AstraZeneca es más bajo que hacer un viaje a Europa o un viaje a Estados Unidos en avión. Quien no viaje a Europa o Estados Unidos en avión por miedo a la trombosis, me parece muy bien que no se vacune, pero si lo hacemos o si estamos dispuestos a hacerlo, el riesgo que tomamos, si es real con la vacuna, es aún más bajo. El riesgo de tener trombosis si no nos vacunamos es muchísimo más alto. Pero ninguna opción es 100% segura, nunca. Lo que tenemos que poner en el balance es el riesgo de una cosa versus el riesgo de no hacerla. El riesgo de la vacuna contra el riesgo de no vacunarnos. Creo que todos sabemos que más allá del tema de la salud, y en Necochea mismo mucha gente ha fallecido, mucha gente la ha pasado muy mal, aún sin fallecer. Todos sabemos que ha sido una disrupción muy grande en la vida, gente ha perdido trabajo, gente que la ha pasado muy mal porque el virus está circulando. Creo que nos corresponde a todos hacer lo que podamos para cortar la circulación del virus lo antes posible, de la forma más efectiva posible, que no haya más enfermos, que no haya más muertes y que todos podamos tener una vida normal como era antes. Eso es una decisión de cada uno, por supuesto. Muy buena pregunta. La respuesta es sí, hay un riesgo potencialmente, es muy bajo, es muchísimo más bajo que el riesgo de no vacunarse. De los números están calculados. Si dejas de vacunar a una población por el miedo a la trombosis, tenés aproximadamente 100 veces más trombosis que si la vacunas. Hola, soy Zoe, también soy de primero a primera y tenía una pregunta, si es seguro crear una vacuna en tan poco tiempo. Muy buena pregunta, gracias. Sí, a ver si lo puedo traducir del inglés. Hay una expresión que usamos mucho en el mundo científico. He tenido éxito de un día para el otro después de 20 años de trabajo muy duro. Las vacunas no fueron producidas tan rápido como pensamos. Las tecnologías para producir estas vacunas en realidad existían y se han venido desarrollando por lo menos de hace 10 años y algunas un poco más todavía. Las vacunas de RNA mensajero estaban en ensayos clínicos contra Zika, que estoy seguro que han escuchado en Argentina, citomegalovirus y algunos otros virus, y la tecnología del RNA mensajero para tratar cáncer ha estado en ensayos clínicos muchas veces. Las vacunas de adenovirus están aprobadas, de hecho, contra Ebola y contra algunos otros virus y han estado en muchos ensayos clínicos. En todos los casos, estas vacunas se desarrollaron empezando por vacunas contra una enfermedad que en Argentina no se conoce mucho, que se llama MERS, Middle East Respiratory Syndrome, síndrome respiratorio del cercano oriente, que es un coronavirus que se transmite de los camellos a los humanos. No es un problema en Argentina, es un problema en el cercano oriente y ha habido brotes en Corea y en algunos otros países transmitidos por gente viajando. Las vacunas se habían desarrollado contra ese, que es un coronavirus, contra ese coronavirus. Lo único que cambió fue que se cambió la proteína spike de ese coronavirus por la proteína spike del virus corriente, que es el SARS-CoV-2. Eso fue todo lo que se cambió. Cuando se dice que las vacunas se produjeron rápido, las vacunas no se produjeron más rápido que ninguna otra vacuna se ha producido antes. La diferencia son dos. Las diferencias son dos. Por un lado, lo que se tomó fue un riesgo económico muy grande. Producir una vacuna lleva mucho tiempo. Normalmente se hace una producción muy chiquita, se hace el ensayo de fase 1 de seguridad, después se conocen los resultados, entonces se prepara otro lote de la vacuna un poco más grande, se hacen los ensayos de fase 2, que es un número más grande, también de seguridad y para empezar una idea de las dosis y las respuestas y demás. Cuando están los resultados, se los analiza, se produce un lote más grande y se hace el ensayo clínico de fase 3. Cuando se termina el ensayo clínico de fase 3, se empieza a producir el lote para producción industrial y se hace el escalamiento industrial. Cada uno de esos pasos, puestos así uno después del otro, lleva su tiempo. Lo que se hizo esta vez
fue una vez que se había elegido cuáles eran las vacunas, y se hicieron varias más, no solo las que llegaron al mercado, se produjeron las vacunas en gran escala. Con esa producción en gran escala se hizo el ensayo de fase 1, con esa misma producción se hizo el ensayo de fase 2, y a ese momento, cuando habían pasado la fase 1, se empezó la producción industrial. Muchas de las vacunas que se empezaron a producir, hubo que tirarlas. ¿Sí? Las que tuvieron éxito, las que sirvieron, que es la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca y demás, para cuando se terminó la fase 3, había producción industrial. Entonces, el día que se terminó la fase 3, se aprobó y había vacuna disponible para empezar a vacunar. Normalmente hubiéramos tenido que esperar 1 a 2 años a partir del final de la fase 3 para tener vacuna disponible. Para darles un ejemplo, y en Argentina esto es un tema que se conoce muy bien, eso no se hizo con la Sputnik. Entonces, con la Sputnik, cuando se terminó la fase 3 y se aprobó, todavía no hay producción industrial. Y como saben, la segunda dosis de la Sputnik todavía no está disponible, y eso es el tiempo que lleva escalar a producción industrial una vacuna. Está aprobada desde hace un año, están tratando de producir la escala industrial desde hace un año y todavía no la tenemos. Esa es la diferencia. Con respecto a la seguridad, la otra diferencia que dije había dos. La otra diferencia es que nosotros, los seres humanos, cooperamos mucho. Como dije, para hacer un ensayo clínico no es el tiempo, sino el número de infecciones. Y si la epidemiología y los ensayos clínicos están muy desarrollados, se necesitaban 200 infecciones para detectar una protección de por lo menos el 50%. El mínimo de infecciones que se necesitaba eran 200 infecciones. Cuando se hace un ensayo clínico contra una vacuna normal, conseguir 200 infecciones en la población en la que se está haciendo el ensayo clínico normalmente lleva años. Cuando se hizo el ensayo clínico de esta vacuna, los seres humanos decidimos contribuir tanto como podíamos al contagio del virus y produjimos las 200 infecciones en cuestión. En realidad, esa fue una sorpresa también incluso para los laboratorios que estaban haciendo el ensayo, que calculaban que iban a llevar entre 6 a 9 meses, y en un par de meses tenían las infecciones que necesitaban. No hubo ningún atajo con respecto a seguridad, con respecto a tecnología, con respecto a nada. Si se quiere decir, los atajos fue arriesgar económicamente la producción de vacunas que algunas hubo que tirar. Las otras las tuvimos. Pero tenemos el ejemplo de lo que pasa cuando no se usó ese approach, cuando se decidió producirlas recién después de la aprobación. Y es lo que pasa con la Sputnik. No sé si queda en claro. Hola Luis, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre variedad del virus y cepa del virus? Otra pregunta excelente y una palabra que se usan normalmente intercambiablemente y que no se debieran usar intercambiablemente. Cepa significa que tiene diferencias biológicas. Por ejemplo, aunque en realidad no son cepas, pero lo voy a usar como cepas. Si nos vacunamos o nos infectamos con gripe este año, la gripe que circula el año que viene es otra cepa. Y la vacuna mucho efecto no tiene, la infección del año pasado mucho efecto no tiene. Ayuda un poco, pero no mucho. ¿Sí? Variantes es diferencias genómicas que podemos analizar. En el caso del coronavirus no hay ninguna cepa, son todas variantes. Tienen diferencias menores, que entiendo que se habla mucho de la delta, pero podemos hablar de la delta más adelante si quieren. El problema no es la delta, el problema somos los seres humanos. No hay ninguna de estas variantes que haya demostrado realmente tener una diferencia biológica de ningún tipo al nivel de lo que llamaríamos una cepa. Muy buena pregunta. Así que sí, cuando se refieran a todas estas, al SARS-CoV-2, por favor, llamen las variantes, no son cepas. Perdón, Luis Martín Larraburu, que está conectado, lo digo para que, por si no lo ves, escribe en el chat: mirando a futuro tendremos que vacunarnos todos los años, como lo hacemos hoy con la vacuna de la gripe, por ejemplo, o iremos ganando inmunidad con el correr del tiempo. Eso pregunta Martín.
Muchas gracias. Hola Martín, no te veo, un gusto saber que estás acá. Voy a empezar con la aclaración, yo no soy ni economista ni meteorologista, yo no hago predicciones sobre el futuro y como todos sabemos las predicciones de los economistas y meteorologistas en general no son tan buenas. Lo que podemos discutir es de las posibilidades. Dudo que sea así. Ha habido coronavirus que han entrado en la población humana. El último que tenemos documentado fue alrededor de 1870 en Europa y vino de las vacas, entre los seres humanos, que produjo lo que se consideró mucho tiempo había sido una epidemia muy seria de gripe, que ahora en retrospectiva la miramos y muy probablemente ha sido el coronavirus. En ese entonces el mundo no estaba tan interconectado, por lo tanto estuvo restringida a Europa. Ese virus ahora es un virus común, es uno de los virus de la gripe que decimos virus de la gripe, no es una gripe, pero si tenemos una gripe durante el año hay un 15 a 20% de posibilidad de que sea un coronavirus. Lo que sucede es que una vez que el virus ha circulado en la población lo suficiente o nos hemos vacunado lo suficiente y que hay suficiente inmunidad, el virus sigue circulando en niveles bajos y produciendo principalmente enfermedad menor. El problema que tenemos por el corto plazo es que en este momento hay muchas partes del mundo en las que tienen más o menos un 1% de vacunación. Estamos hablando en septiembre prácticamente del 2021, todavía tienen que empezar a vacunar. Lo cual significa que el virus va a seguir circulando en la población humana a altos niveles, por lo menos por 1 o 2 años más. Mientras eso suceda, tal vez se necesitan refuerzos, tal vez no. En este momento, acá en Estados Unidos se ha aprobado una tercera dosis después de los 8 meses para quien la quiera y no va a solucionar nada. El problema no es cuántas dosis tiene la gente que se ha vacunado, el problema acá es que menos de la mitad de la población está vacunada y hay lugares del país en los que el porcentaje de vacunación es un 15% cuando agregamos los chicos. Mientras eso no cambie, no importa cuántas dosis yo reciba, me voy a terminar infectando igual porque estoy expuesto a mucho virus. Ahora que hablé de eso, hay una concepción que tenemos en general que es errónea de que la vacuna es como el switch de la luz, que lo prendemos o lo apagamos, si está prendido está protegido y si está apagado no. La vacuna es más bien como el termostato. Nosotros podemos subir el termostato un poquito, la calefacción no funciona mucho, en un día templado estamos cómodos dentro de la casa. Pero si hace más frío, tenemos frío. Entonces subimos un poco más el termostato. Pero si hace más frío, todavía tenemos frío. Es lo mismo con la vacuna. Cuanto más virus circula, más protección necesitamos para evitar, pero el nivel de protección en algún momento llega al máximo y no podemos protegernos más. Pero la vacuna no es una inmunidad absoluta. Si la vacuna fuera inmunidad absoluta, no hubiera nunca reinfección de ninguna enfermedad, lo cual no es cierto. Pero muy buena pregunta. De nuevo, por, digamos, 3 años, tal vez 5, probablemente se use. No estoy seguro de que sea necesario. Más allá de eso, supongo que no. Pero no predigo. No hago ninguna predicción. Estoy mirando si hay alguna otra pregunta, pero no veo por acá. No, ahí no veo. Una pregunta que te hago yo, Luis. Acá en Argentina se ha cuestionado mucho el tema del Sputnik, ¿no? Como sabrás. La mayoría, de hecho, bueno, yo puntualmente tengo 2 dosis de Sputnik. Y felicitaciones. Gracias a Dios no me he infectado ni antes ni durante, hasta ahora. No quiere decir que no ocurra, pero bueno, al menos por ahora voy bien. El tema, independientemente de eso, es que muchas personas que han querido viajar a Europa les pedían tener otra vacuna que no fuese el Sputnik, porque como que en Europa no estaba avalada como protección real y demás. Según lo que ha pasado a gente que realmente conozco que ha tenido ese inconveniente. ¿Hay algún motivo por el cual la comunidad económica europea no lo acepte? No tengo información directa ni de adentro, pero lamentablemente en general con todas las vacunas, la parte tecnológica del desarrollo de las vacunas ha sido fantástica. La distribución, la aplicación y la injerencia de políticas ha sido un desastre.
Europa, no legalmente todavía, pero de hecho está pidiendo prueba de protección con vacunas aprobadas en la Comunidad Europea. Y en algunos países aceptan vacunas aprobadas por la OMS, Organización Mundial de la Salud. La aprobación por la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún valor, no tiene ningún valor legal en ninguna jurisdicción, pero usaron eso como proxy. Muchos países europeos no aceptan la Covishield, que es la AstraZeneca producida en India, por ejemplo. El continente europeo está bastante tibio con respecto a la de AstraZeneca, que es la vacuna producida en el Reino Unido. Y no soy politicólogo ni mucho menos, pero Europa está al lado de Rusia. Hace poco, no sé si nos acordamos lo que pasó en Bielorrusia y demás. No creo que haya ningún apetito para probar una vacuna de producción rusa, cuando hay alternativas disponibles que funcionan. La vacuna menos política, con toda sinceridad, es la de Moderna. Si alguien está pensando por ese lado, por el lado de viajar, por lo que se ve hasta ahora, la de Moderna es la que tiene menos resistencia política en ninguna parte del mundo. La de Pfizer tiene mucho nombre en Argentina y algunos países en los que pueden aceptarlo o no. Tal vez en Europa va a ser aceptada sin ninguna duda, en Norteamérica también. Pero la de Moderna en general no ha encontrado ninguna resistencia. El tema pasa por... acá en Estados Unidos la de AstraZeneca no está aprobada. El que quiera venir a Estados Unidos, la de AstraZeneca no sirve. En Canadá está aprobada. Sí, como todo atravesado por política, por supuesto, no puede ser de otra manera. No, lo que quiero dejar bien en claro es que yo del virus puedo hablar con conocimiento y demás, pero la epidemia no es solo un virus, hay un montón de otros factores que son muy importantes y sí, a quienes me han preguntado para viajar, la primera opción me parece que la de Moderna, la segunda es la de Pfizer. Todas las demás se encuentran con cuestiones de algún país u otro que tiene algún problema contra una u otra. Por eso, pero más allá del valor en sí de la vacuna, de la efectividad y demás, a eso me refiero. En Argentina se cuestionó mucho la Sputnik y lamento decirlo, pero fue realmente muy contraproducente porque conozco gente mayor que no se vacunó hasta muy tarde porque tenían miedo. Se hizo después esa historia de que se había probado sin datos publicados y demás. Vamos a aclarar las cosas. Publicación en una revista científica no tiene absolutamente nada que ver con aprobación. Nadie nunca ha preguntado, hasta donde yo me acuerdo, dónde se había publicado los datos para aprobar una medicina contra lo que sea. Y realmente no tiene nada que ver. Lo que se usa para la aprobación es mucho más amplia, la información que lo que se publica, incluye inspecciones de las fábricas y demás. Lo que se publicó eventualmente sobre la Sputnik fue lo que sabíamos en noviembre del año pasado. De hecho, yo he estado hablando en la radio en Necochea muchas veces sobre esos números que fueron exactamente los que se publicaron en febrero. La información estaba disponible, no había ninguna razón por la cual decir que no lo estaba. Que no haya sido publicada todavía en un scientific paper no tiene nada que ver con que la información estuviera disponible, que no se pudiera evaluar, que fuera real o que no fuera real. Y de hecho no ha habido ningún problema con la Sputnik en ningún lado y funciona, más allá del tema de que, más allá de lo que se diga, nunca iban a haber 5 o 10 millones de dosis en verano, ni tampoco ahora, y todavía no saben cómo producir el componente 2 en escala industrial. Por lo tanto, por más que digan ahora que en agosto o en septiembre o cuando sea ya va a haber millones de dosis, puede suceder, pero en el día de hoy no tenemos evidencia de que se pueda hacer. Esa es la realidad. Con la Sputnik, la realidad, también lo sabíamos desde noviembre, también lo he hablado en el aire sobre el tema de que todavía no se sabe cómo producirla industrialmente, así que la disponibilidad va a ser limitada. No, Cintia. Nuevamente acá, yo en realidad repico las preguntas que hacen los chicos, ¿no? Había una pregunta que era interesante, dice, ¿qué condiciones se deben de cumplir para ponerle un fin a esta pandemia? O por lo menos una normalidad. ¿Qué condiciones se deben? Bueno,
Vamos a empezar por el principio. Nosotros no le ponemos el fin a la pandemia. El virus le pone el fin a la pandemia cuando deja de circular. Ahora, nosotros somos los que participamos para evitar la circulación del virus. Pandemia es una definición estricta, pero al mismo tiempo que no tiene implementación clara. Es una enfermedad que está aumentando o ha entrado en la población en todo el mundo y en general se usa que se está distribuyendo localmente en más de 3 continentes. En este momento, con el tema de la vacunación, que viene tan atrasada en por lo menos 2 continentes, me parece que el término pandemia lo vamos a seguir usando por mucho tiempo. Más allá de eso, el tema es en el lugar, localmente, la epidemia local, ¿cuándo cambia la situación? En Argentina ya está cambiando. El porcentaje de vacunación ahora en Argentina es con una dosis, pero es aproximadamente el mismo que acá en Estados Unidos, y en Argentina sigue creciendo, en Estados Unidos no. El número de infectados en Argentina también es muy alto. Entre los dos números, la población en la que el virus circula se va achicando cada vez más. Lo que tenemos que estar dispuestos es, de nuevo, todo riesgo-beneficio. Se habla demasiado del cubrebocas. Yo trabajo con virus, he trabajado con cubrebocas 8 horas por día durante muchos años. Tengo esa perspectiva. No es un sacrificio enorme. Cuando pensamos que las alternativas es gente enferma, gente perdiendo trabajo y situaciones así, usar un barbijo no es un sacrificio enorme. Es un esfuerzo, pero lo podemos hacer. Temas como minimizar el número de contactos de cada uno. Por ejemplo, tenemos clases presenciales en Argentina de nuevo, lo cual es bueno, pero tenemos que recordar que si estoy en contacto con mis compañeros en la escuela, tendría que restringirme tanto como pueda mis interacciones sociales con ese mismo número de compañeros. Y si tengo un cumpleaños y mi mejor amigo está en otra clase, tendríamos que hacer el esfuerzo de pasar 1 año o 2 sin festejar ese cumpleaños con mi mejor amigo. De nuevo, es todo ese tipo de actitudes a nivel individual que ayuda a controlar la pandemia. A propósito, Necochea está andando muy bien en este momento. Felicitaciones a todos, pero no nos descuidemos, porque justamente lo que sucede, todavía hay casos, lo cual significa que el virus todavía está circulando en ciertos grupos, y los menores de 12 años no están vacunados, no se pueden vacunar, y por lo tanto transmiten el virus entre los distintos grupos. Si nos descuidamos va a haber un brote nuevo. Todavía no hay una inmunidad al nivel de evitarlo. Justamente por eso este es el momento de hacer el esfuerzo, terminarlo de una vez y llegar a una situación en la que la vida... hay ciertas cosas que creo que realmente sería positivo que no volvamos a hacerlas como las hacíamos antes, pero ese es otro tema. Lugares de trabajo que tienen demasiada densidad humana, circulaciones de aire muy, muy restringidas y un montón de cosas así que espero que las cambiemos. Pero la situación para volver en un lugar a la vida normal depende de lo que llamemos la vida normal. Con toda sinceridad, yo creo que el uso del cubrebocas, por ejemplo, es buena idea continuarlo. Acá pensé que lo habíamos discontinuado demasiado rápido y lo hicimos, obviamente, porque estamos sufriendo las consecuencias ahora. Mantener el mínimo número de contactos es importante, sobre todo ahora que tenemos las clases. Y de nuevo, eso posibilita que la gente pueda ir a trabajar. Ir al supermercado, ir de compras y cosas así no es una situación de alto riesgo, ni individualmente, ni epidemiológicamente. Entonces, podemos volver a ciertos tipos de actividades. En Necochea tenemos la suerte enorme, está la playa, el parque, la ribera del río. Hay montones de lugares donde podemos hacer actividades e interactuar en un ambiente abierto. Y soy necochense, así que sé que cuando estamos afuera hay recambio de aire muy rápido. La mayoría de los días en Necochea se vuela todo. Así que es una buena oportunidad, usémosla. Hay una pregunta más. De primero primera. Hola, mi nombre es Bautista, de primero primera, y sé que no sos economista, pero te quería preguntar si ves que Argentina en este año o el próximo pueda quizás sacar una vacuna. No soy economista, pero lo de la vacuna no tiene nada que ver con la economía. Me sorprendió leer el titular en el diario de que anunciaban una vacuna argentina en 1 año. Con toda sinceridad, no estoy al tanto de ningún proyecto en Argentina
que pueda producir una vacuna argentina en ningún momento. No hablo de un año, no conozco ningún proyecto que esté yendo en el camino de producir una vacuna en ningún momento. Lo cual solamente tal vez indique que yo no lo conozco y que esté, pero para producir una vacuna en un año, a esta altura ya tendría que haber producción de los primeros batches para empezar a probar clínicamente, lo cual no lo veo que suceda. Como muchas de las cosas que se dicen y circulan en Argentina, me parece que en un año va a haber una desilusión de encontrar que no es así. De nuevo, puede ser que haya un proyecto del que yo no sé absolutamente nada y que esté muy avanzado, ¿no? Eso no lo puedo decir. No invertiría en la... Otra pregunta. ¿Los animales pueden transmitir el virus? Muy buena pregunta. El único animal que se ha demostrado o ha demostrado poder transmitir el virus entre humanos y animales son los bisones, en criaderos de bisones, y eso sucedió solamente en lugares de alta densidad de bisones y de seres humanos, Holanda, Bélgica y lugares así. Los gatos y los perros se pueden infectar. En todos los casos en que ha habido un gato o perro infectado, se infectó de los seres humanos en la casa y nunca ha habido ninguna evidencia de que el animal transmita epidemiológicamente a nadie. Otros animales, ahora acá hay evidencia de que los ciervos tal vez se infecten, lo cual puede ser cierto, epidemiológicamente va a ser bastante irrelevante, la gente no trae el ciervo adentro de la casa a la noche para dormir con ellos, así que la transmisión de un virus respiratorio entre ciervos y humanos es insignificante, aunque circulen los ciervos. El virus, de hecho, circula o un virus muy similar circula en animales, eso sin ninguna duda. Así fue como nos infectamos nosotros, por empezar. Probablemente en murciélagos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, y probablemente también en algún mamífero en el sudeste asiático, que no está identificado. Muy buena pregunta. Y veo 2 preguntas más, por lo menos. ¿Cómo se vivió la pandemia o la cuarentena en Estados Unidos? Estados Unidos es un país muy federal, incluso a nivel estatal. Así que cada estado y cada lugar fue distinto. La ciudad de Nueva York, que tuvo el primer outbreak, que fue muy grande, la cuarentena fue total. La ciudad realmente se cerró totalmente. Muy, muy, muy estricta. En lugares acá como donde estoy yo, que esto es en el estado de Nueva York, pero es en las sierras, sobre el lago, una ciudad de 60.000 personas, de las cuales 30.000 es la universidad, así que la ciudad es de 30.000 personas, muy baja densidad y demás. Cuarentena no hubo, lo que sí hubo, por supuesto, trabajo remoto, cerraron todos los bares, restaurantes, todas las cosas así, cerraron los cines, no se permitían las reuniones sociales y todo tipo de cosas, pero no cuarentena. Salíamos a pasear con el perro, íbamos a visitar el lago y demás. Florida ha estado siempre en contra de todas las medidas y como supongo que sabemos ahora, en este momento están en un problema muy serio. Nunca hicieron nada. Se opusieron a hacer nada y las consecuencias se las ven directamente. El tema de las cuarentenas es un tema complicado. Cuando hay un brote local de cierto nivel, es la única forma en la que se lo puede controlar. No hay ninguna otra alternativa. Cuarentenas preventivas es un poco más complicado, y si funcionan o si no funcionan y demás. El problema que hubo en Argentina es que aunque hubo cuarentena, la circulación del virus no se controló principalmente en los centros de salud. Que ha sido en Nueva York también fue donde se distribuyó inicialmente, en el norte de Italia fue donde lo que produjo el brote tan terrible también. Entonces, durante la cuarentena, los casos siguieron aumentando linealmente, no exponencialmente. Pero cuando finalmente la cuarentena se abandonó, o hubo que abandonarla, porque tampoco se puede hacer cuarentena para siempre,
había suficiente número de gente infectada circulando para infectar a todos los demás y empezar el problema grande. Lo mismo pasó al final del verano, cuando todos volvieron a las ciudades y hubo clases, y de nuevo 30, 60 días después tenemos el segundo brote. Es un tema muy complicado, es muy difícil de manejar, y en algunos casos son absolutamente necesarias, y en muchos casos son totalmente contraproductivas, y en muchos casos son ineficaces. Y acá fue, de nuevo, Estados Unidos tiene muchas ventajas y también tiene muchas desventajas. Ser un sistema tan federal cuando hay una epidemia es un problema enorme, porque tener un estado como Florida haciendo nada mantiene la epidemia en todo el país, hagas lo que hagas. Hay ventajas y desventajas. Prefiero mucho más el modelo canadiense, que siendo un modelo federal tiene más, se entiende mejor el tema de temas como las epidemias, y hay una coordinación de esfuerzos a cierto nivel en todo el país. Pero las cuarentenas se aplican localmente, no globalmente. La situación en cada ciudad, ni siquiera en cada provincia, es distinta. Josefina Carvajal, querías preguntar algo. Sí, yo soy de Quinto Naturales, pero justo a mi burbuja le tocó estar en casa. Yo quería preguntar sobre qué hay de cierto en eso de que dicen que según el grupo sanguíneo puede ser más propenso a contraer el virus. Se decía que si tenías grupo A positivo, eras más propenso a tenerlo que otra persona con otro grupo sanguíneo. Mi papá y yo, por ejemplo, teníamos el mismo grupo y lo contrajimos, pero mi hermano y mi mamá no. Bueno, varias cosas en esa pregunta. Muy buena pregunta. La correlación no era con infección, la correlación era con enfermedad. Ciertos grupos sanguíneos eran más propensos a enfermarse que otros. Ese fue un estudio que se hizo al principio, y hasta donde lo he visto no ha sido reproducido. Y es muy importante tener en cuenta que cuando haces un análisis de correlación múltiple, si usamos un criterio del 5%, si analizo 100 variables, 5 van a dar como positivas, simplemente porque el criterio es 5%. Entonces, con los estudios epidemiológicos así, lo importante es, después del primer estudio, cuántos estudios lo repiten. No lo he visto repetido, lo cual me deja mis dudas. Y una parte muy importante de tu pregunta, muy importante, muchas gracias por sacarlo. Hay dos características de los seres humanos que afectan mucho cómo percibimos situaciones como una epidemia. Una de las, no sé cómo decirlo en español, pero la forma de pensar de los seres humanos es lo que se llama outcome driven. Lo que dirige la forma de pensar es el resultado final. Y les voy a poner es un ejercicio en psicología muy común que lo voy a presentar acá para todos para que lo piensen. Hay una operación muy compleja de cirugía. Espero que nadie acá es un cirujano, ¿verdad? Bien. Hay una operación muy compleja de cirugía. En el medio por supuesto, el cirujano pensó todas las posibilidades, pero en el medio de la cirugía encuentra una complicación inesperada. El cirujano tiene que tomar una decisión ahora. ¿Corta esta arteria o no corta esta arteria? ¿Sí? El cirujano decide cortar la arteria. Les pregunto a todos, ¿es la decisión correcta o la decisión equivocada? Tienen que tomar una decisión, ¿correcta o equivocada? ¿Quién se anima? Perdón, ¿lo podrías repetir porque no lo escuché? Sí, es una operación compleja y aunque el cirujano la ha planeado bien, hay una situación inesperada y tiene que decidir si cortar o no cortar la arteria. El cirujano decide cortar la arteria. ¿Es la decisión correcta o equivocada? Tenemos que responder. Para mí es la decisión correcta. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Para mí no. Muy bien. Dejémoslo ahí. Mitad y mitad. Con lo que sabemos, aunque use solamente 2, es la respuesta correcta. No sabemos, así que va a ser mitad y mitad. El paciente murió.
¿La decisión era correcta o equivocada? Y si no murió de la arteria cortada, capaz que puede ser otra la causa. Murió después de que cortó la arteria. ¿Es la decisión correcta o equivocada? Equivocada. Yo creo que no. Ok. Juan, Creo habías que dicho que... está bien porque si no se sentía confiado de poder salvarle la vida y poder salvársela cortando la arteria, se la cortó por salvarle la vida, no sé. Muy bien. Quien acaba de hacer el comentario ahora, el problema es, no podemos juzgar la decisión basados en la información que el cirujano no tenía cuando la hacía. Cuando cortó la arteria, todo lo que podía decidir estaba basado en lo que sabía hasta ese momento, pero no sabía si el paciente iba a vivir o sobrevivir. Suponemos que hizo lo mejor que pudo hacer de acuerdo a su conocimiento. El resultado no fue el deseado. Pero tendemos a analizar las cosas basado en el resultado, pero el resultado es algo que viene después con información que no teníamos cuando tenemos que tomar la decisión. Que en un caso de una pandemia es lo que sucede todo el tiempo. ¿Sí? El otro tema es que tendemos a extrapolar con una observación inmediata la causa y la consecuencia. Y no la sabemos. En este caso, hay 2 personas en una familia que tienen un grupo sanguíneo, 2 personas que tienen otro, hasta donde sabemos, y eso es importante, 2 estuvieron infectadas y 2 no. Probablemente todos hayan estado infectados, 2 fueron detectados y 2 no fueron detectados. La incidencia de infecciones parciales en una familia o en una casa es bajísima. Cuando se hace el análisis profundo, cuando hay una persona infectada en la casa, están todos infectados. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, por supuesto, hay un montón de otros factores más allá del grupo sanguíneo que afectan las posibilidades de una persona infectarse. En este caso, con este virus, realmente es la exposición. Es posible que las 2 personas que estuvieron infectadas se hayan infectado afuera de la casa en el mismo lugar, que era una situación en la que las otras 2 personas no estuvieron. No lo sabemos. Puede ser el grupo sanguíneo también, no digo que no lo sea. Pero de una observación así no podemos extrapolar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Gracias. De nada, muy buena pregunta y lo tendemos a hacer y lo hacemos todo el tiempo, todos. Es una parte muy difícil de la ciencia desconfiar de las observaciones. El instinto es, yo lo vi y es así. Y esa es una parte muy importante del proceso científico, dejar el instinto de lado y hacer el análisis más allá de eso. Muy buena pregunta. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos haciendo el cierre. Chicos de primero, de quinto, de sexto, las profesoras que están acompañando. No sé, Luis, si querés agregar como cierre algo más. El consejo, por favor, esto del tapabocas me pareció maravilloso porque luchamos mucho con los chicos en el colegio para que tengan el tapabocas bien colocado, el tema del distanciamiento, porque siempre decimos que justamente cuanto más nos cuidemos, más podremos sostener esta presencialidad en la escuela como la tenemos hoy, que no es la ideal, pero es mucho mejor que estar todos en casa. Así que me interesaría el refuerzo de ese tema. Aclaro que no me lo había dicho antes para todos los demás, no habíamos hablado para nada del tema, pero coincido totalmente y sí, por supuesto, usar el cubrebocas sin cubrirse la nariz o cosas así no sirve de nada. Una cosa que es muy común y es un instinto y lo hago yo, pero que hay que resistir. Cuando hablamos con alguien nos tendemos a bajar el cubrebocas. Justamente ese es el peor momento. Ni hablar si la persona no nos escucha y queremos hablar más fuerte. También la tendencia es sacarnos el cubrebocas. A todos, lo hacemos todos. Pero no, es importante mantener en claro que no, que justamente ese es el momento más importante para cubrir. El virus se transmite por secretarlo
en las vías respiratorias, pero realmente es en gotas, en las gotas que producimos al hablar, al estornudar, al toser, pero incluso al respirar. Pero cuanto más gritamos, si cantamos, o los que no cantamos, pero hacemos algo parecido y lo hacemos a voz de cuello, secretamos mucho más virus y demás. Y la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Por lo tanto, cuando la gente se entiende que hubo un cambio en la recomendación de usar el cubrebocas, que en realidad no fue tal. El cubrebocas sirve para cortar la cadena epidemiológica porque atrapa el virus que yo secreto y no infecto a otros, lo cual me protege a mí, por supuesto. Al principio de la pandemia se desconocía la magnitud de la transmisión de personas asintomáticas. Por lo tanto, la recomendación era usar el barbijo solamente para quienes tienen síntomas. Cuando se entendió que la gran mayoría de la gente que se infecta es asintomática, cambió la recomendación a todos tenemos que usarlo porque no sabemos quién está infectado. Pero el principio es el mismo, la recomendación en sí no cambió. El mensaje fue terrible, estuvo muy mal manejado. Pero el barbijo es importante, el distanciamiento social, mantener el mínimo número de contactos, sobre todo evitar las aglomeraciones periódicas con el mismo grupo de gente en lugares cerrados. Eso es lo más importante. Y de nuevo, en general estamos hablando acá de una población de bajo riesgo, pero todos tenemos seres queridos más cercanos o más lejanos que están en las poblaciones de alto riesgo y no queremos ser la cadena epidemiológica que resulta en la infección de la gente de alto riesgo. Por lo menos yo no quiero. No sé. Sin duda que es así. Bueno, Luis, agradecerte muchísimo este tiempo con nosotros. Creo que para los chicos ha sido, y para nosotros, por supuesto también, como siempre, muy enriquecedor. Así que, bueno, un placer escucharte y nos estaremos comunicando seguramente en algún otro momento con otros chicos o cuando, bueno, haya alguna otra cuestión también que sea importante que nos comuniques, ¿sí? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a todos ustedes. Y para todos los alumnos, a unos 40 años atrás o cosas así, yo estaba sentado en esos pupitres en otra escuela en Necochea. Hoy soy un profesor en la Universidad de Cornell. Vayan, hagan lo que les guste. Todo es posible. Necochea es un lugar fantástico, así que disfrútenlo mientras tanto, pero el mundo es grande. Muchísimas gracias. Un gusto y cuando quieran. Oh, ¿hay un mensaje? ¿Hay una pregunta? Ah, no, gracias. Hay No. saludos. Sí, saludos. Saludos y agradecimientos. Sí. Muchas gracias a todos y cuando quieran. Seguramente te estaremos llamando. Hasta pronto, Luis. Un abrazo Hasta enorme. pronto. Adiós. Chao, gracias por la charla. Un gusto. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias. Será un gusto. Buenos días.